Vecinos de Suipacha, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, el motivo de este encuentro que tenemos ahora tiene que ver con darles la información correspondiente a cómo va a ser la continuidad de la vacunación en nuestra localidad. Quiero hacer un poquito de historia en esto de cómo estamos tratando el tema COVID acá en Suipacha. Todos ustedes saben que, porque lo he dicho siempre, que nosotros fuimos siempre buscando el respaldo del gobierno de la provincia de Buenos Aires ante cada paso que debíamos dar para el tratamiento de esta situación. No queríamos avanzar si no teníamos la anuencia del gobierno de la provincia, si no contábamos con el respaldo de ellos. Ante cada situación, cuando cambiábamos de fase, por qué lo hacíamos, qué directivas recibíamos y qué aplicábamos nosotros en Suipacha, teniendo en cuenta lo que la provincia solicitaba y también teniendo en cuenta la seguridad que queríamos trasladarle a cada uno de ustedes, de que de esa manera estábamos ayudando en gran medida para evitar más contagios. Seguramente más de uno de los que me está escuchando ahora se molestó por alguna medida tomada, no le gustó, no la aceptó, le costó hacerlo, y hasta puedo entender que sea con lógica, porque insisto, el gobierno solicitaba y nosotros acatábamos creyendo realmente que era la mejor medida y porque como municipio chicos que somos debíamos trabajar de esa forma. Saben también todos ustedes, y hay ejemplos de municipios que trataron de ir de manera individual avanzando en este camino que significó o que significa todavía convivir con esta pandemia. Nosotros nunca fuimos por ese lado. Creímos realmente siempre en la responsabilidad de un gobierno que indicaba, de la provincia de Buenos Aires en este caso, obviamente también teniendo en cuenta lo que el gobierno nacional expresaba, y los municipios dentro del margen que nos daban para poder acomodar ciertas circunstancias, acatando ese tipo de ordenamiento. Así fue que cuando fue conveniente para nosotros, hemos pedido solicitudes expresas de excepciones a cuestiones que hacían a la vida diaria de Suipacha, al tipo de tarea laboral que se realiza acá. Y así fuimos caminando, con buenos resultados, ustedes lo saben, los repasamos continuamente, 100 días sin casos, picos que no fueron tantos o tan altos como en otras ciudades, un acontecimiento puntual para fin de año que nos trastocó un poco esta historia, pero de la cual ya hemos podido recuperarnos prácticamente. Esto significa, por supuesto, que no hay una batalla ganada, ni mucho menos la guerra, pero la verdad es que ese es el camino que tomamos, sobre todo respetando a las autoridades de la provincia de Buenos Aires, más allá de los colores políticos y de las cuestiones que pasaban más por una cuestión, de índole mediática, si se quiere en algunos casos, o demasiado política en otras. Pero la verdad es que siempre optamos a ir por ese lado. Llegó el momento de la vacunación. También ustedes nos han visto decir lo siguiente: hay una estructura que el gobierno de la provincia de Buenos Aires determinó de vacunación para cada distrito, que podemos o no compartirla, pero que la tenemos que respetar. Y es ahí donde el esfuerzo que el municipio hizo de la mano o acompañando, mejor dicho, a la estructura que la provincia determinó, indicaba que la escuela 6 era el lugar y trabajamos, insisto, codo a codo con esa estructura para que la escuela 6 fuera ese lugar de vacunación. En otros distritos fueron por otro camino, fueron por el rechazo tal vez a eso, fueron por indicar que acá había una condición política muy importante, determinada por un gobierno que obviamente tiene un color determinado y que por conveniencia se había determinado realizar este tipo de sistema de vacunación. Nosotros nunca fuimos por ese lado, lo podíamos haber pensado, lo pudimos haber creído, pero nunca fuimos los que pregonáramos ese tema y nos pusimos al lado de esa decisión, colaborando en todo lo que hubiera sido posible, en todo lo que es posible. Y de hecho, hasta el día de hoy, o hasta el día lunes, que es cuando se va a cambiar el lugar de vacunación, lo vamos a seguir haciendo en la escuela número 6. El mismo ministerio, el mismo gobierno de la provincia de Buenos Aires,
al notar de que el tiempo transcurría, que evidentemente había que salir de las escuelas, propuso a todos los municipios, a modo de incluso solicitud de mayor participación y mayor responsabilidad, teniendo en cuenta que cada uno de estos municipios maneja una estructura sanitaria con experiencia, dedicada a lo que es la atención de la salud, con experiencia en el marco de la vacunación, porque cada municipio tiene su calendario vacunatorio que se respeta, que se ejecuta durante el año y que debió haber estado, a mi criterio y al de muchos intendentes, ser más participativo en esta decisión tan importante como es la vacuna en el marco de la pandemia contra el COVID. Algo histórico, algo que nadie hubiera pensado y que nadie hubiera querido. Pero que para cada situación de esa característica hay un municipio preparado, con un hospital, en este caso el municipal, en otros casos son hospitales provinciales, digo que están trabajando diariamente en la atención de la salud. Esa posibilidad no se nos dio, insisto, aceptamos lo que el gobierno de la provincia determinó. Pero cuando viene este tiempo en el que deben salir de las escuelas, se nos solicita que nosotros hagamos este aporte de tener más responsabilidad en la ejecución, pero también de aportar lugares. Ese pedido, por supuesto, fue respondido por nosotros. Nosotros entendimos, y yo lo hice público, que para nosotros el lugar más indicado era la carpa sanitaria, que está ubicada dentro del predio del hospital, donde la seguridad sanitaria que hoy tenemos que dar o que se busca dar más alejado del hospital, con ambulancia, con la participación de una atención médica necesaria si hiciera falta. Estábamos a 30 metros, no a 10 o 12 cuadras. Una estructura que fue armada a conciencia para atender los casos COVID, un espacio amplio en el que se podía desarrollar toda la tarea en ese lugar. Obviamente, si se buscaba un argumento como para decir que no, se podía encontrar. Seguramente la escuela es el lugar más indicado por la confección, por la construcción, por la disposición de lugares, pero evidentemente, si se pensó por ese lado, no se tuvo en cuenta un detalle que para mí es elemental, que es la tardanza que se podía haber dado, como se dio, de la llegada de las vacunas, donde hace que el tiempo tuviera que transcurrir a tal punto que el inicio de clases impediría el uso de esas escuelas. Se nos solicita, incluso he participado de un Zoom directamente con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, donde nos indicaba esta necesidad. Cumplimos todos los pasos. Hace más de 15 días que se está sabiendo de que nosotros disponíamos de ese espacio físico. Obviamente a repasar y a reacondicionar en la medida que hiciera falta. Y nosotros debemos estar dispuestos a eso. Incluso teniendo en cuenta la ubicación, desde la comodidad que significa llegar en un vehículo, no tener que interrumpir el tránsito de ninguna calle, como sí pasó en la escuela. Digo, todos esos datos que estoy tirando hacen a la ventaja que significaba ir a ese lugar. La respuesta vino tarde y la respuesta fue negativa. Vino tarde como para no poder acondicionar ese lugar, si realmente el deseo era estar ahí vacunando, como se lo hicimos notar al ministerio a raíz de un pedido emitido por ellos. Pero bueno, hace 2 días que fueron a ver el lugar, un fin de semana al medio, el lunes hay que vacunar en otro lado, la respuesta fue negativa. Sinceramente nosotros, y en el caso particular, que siempre intentamos no mezclar las cosas, porque insisto, se leen, se escuchan muchas cosas de parte de la estructura política opositora con respecto a qué se opina de la vacuna, cómo se está dando. Digo, a mí nunca me escucharon hablar de este tema, desde ese lugar, desde lo político. Pero la verdad que esta negativa me hace pensar que mucho tiene que ver con eso. Insisto, teníamos el tiempo suficiente como para poder recondicionar la carpa en la medida que hiciera falta y con el aporte que el municipio iba a poner, porque para nosotros lo fundamental es que la gente se vacune. Y ese es el lugar indicado. Incluso hasta por el propio pedido del Ministerio de la Provincia de Buenos Aires y del ministro principalmente ante cada intendente. Lamentablemente esto no se dio. La decisión es vacunar en un centro de jubilados.
Y acá quiero despegar, por supuesto, al centro y a todos sus integrantes, como también despego a todo el personal que está trabajando en este sistema vacunatorio, porque sé que lo hacen con profesionalismo para aquellos que lo son y dando lo mejor para aquellos que no lo son. Digo, yo no descarto el éxito de la vacunación desde ese lugar. Lo que sí digo es que lamentablemente nuestra propuesta no fue escuchada. Nuestra responsabilidad, que es la que queremos tener, porque así corresponde, para echar por tierra con cualquier cuestión que tenga que ver con lo político, que evidentemente hay que pensarla, y a esta altura hay que aceptarla. Digo, estábamos trabajando para eso. Nunca nos escucharon ir por otro camino que no fuera el de apoyar una decisión tomada. Pero hoy, ante la negativa recibida del lugar de vacunación que propusimos, a pedido del propio ministerio, no me queda otra que pensar de esa manera. Muchos integrantes del espectro político toman parte en esta decisión. Referentes como el de ANSES, la gente de PAMI, todos estuvieron mirando y opinando y diciendo qué era lo que había que hacer. Ni siquiera la respuesta directa de Región Sanitaria tengo hoy, al momento en el que estoy hablando con ustedes, oficial, no la tengo. La sé porque el secretario de Educación de nuestro municipio, que comparte el comité coordinador de vacunación, fue el que recibió la información. Insisto, nosotros hemos tenido en este despacho una reunión el día jueves más precisamente para ver qué decisión se tomaba. Creo yo que ya estaba tomada, no me la comunicaron personalmente. Insisto, Región Sanitaria todavía no me hizo llegar ninguna respuesta. Esto ya el ministerio lo sabe. En este tono, digo, hablando de esta manera, indignados si se quiere porque no nos permiten responsabilizarnos como debemos, porque somos el ámbito de la salud en Suipacha y acompañando una decisión que es muy discutida. Nosotros hemos estado siempre al lado del vecino para llevarle esa tranquilidad que ustedes necesitan a la hora de saber que en Suipacha se deben vacunar. Nuestra colaboración ahora no sé cómo va a seguir siendo. No sé hasta qué punto nos van a permitir hacerla. La verdad no sé cómo va a seguir esto. El lugar de vacunación, que no tengo específicamente todavía conocimiento de cuál va a ser, pero va a ser uno de los dos centros, tal vez no sea el más indicado. Insisto, creo que no son los más indicados. Pero bueno, se los quería contar porque a partir del lunes se vacunarán en otro lado. Obviamente el hospital va a seguir siendo esa posta de vacunación ante cada solicitud de Región Sanitaria para ver qué sector de la sociedad toque que se vacune en ese lugar. Y lo vamos a hacer de la mejor manera, con la responsabilidad que siempre nos cabe y con la responsabilidad que pusimos a disposición por pedido del Ministerio y que no fue aceptada y no fue escuchada. Insisto, yo hoy creo que acá hay una cuestión política demasiado grande, demasiado importante para quien ejecuta todo esto, que ha llevado a que nos dieran esa respuesta. Quiero llevar tranquilidad porque sé que el trabajo se va a hacer como corresponde, porque sé que los que van a hacerlo, lo van a hacer dando lo mejor de sí. Pero sinceramente pensamos en que era el momento, como lo debió haber sido siempre, de que en este caso el hospital de Suipacha y la atención sanitaria dispensada por nuestra Secretaría tuviera mucha más participación y más poder de decisión en algo tan importante como esto. Esto lamentablemente no fue así. Así que esa es la información que le quería dar. Muchas gracias.